Abra su Biblia junto conmigo ahí en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 30. Salmo capítulo 30. Hay un episodio en la historia de México que se conoce como la Noche Triste. Ese nombre, la Noche Triste, fue el nombre que se le dio a la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y de sus aliados a manos del ejército azteca. Créame, la historia de México es muy apasionante. A mí me gusta mucho la historia de México. Bueno, le decía yo que la Noche Triste es ese episodio sucedido entre la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1520, en donde el ejército azteca le propinó la peor derrota a Hernán Cortés, que estuvo, mire, a un pelito de perder la vida. Tuvo que salir huyendo de la gran Tenochtitlán, perdió a más de la mitad de su ejército, perdió valiosas piezas de artillería, muchas armas, y lo que más le dolió en ese momento a Hernán Cortés fue haber perdido un cuantioso botín de guerra que ya había acumulado y que él ya lo sentía como propio. En los canales de la gran Tenochtitlán, miles de kilos de oro, plata, piedras preciosas se perdieron esa noche madrugada. La tradición dice que Hernán Cortés lloró su derrota debajo de un árbol agüehuete, y a eso se le conoce como la Noche Triste. Ahora, en términos militares y aún en términos psicológicos, la Noche Triste fue un golpe demoledor para Hernán Cortés. Le modificó todos sus planes, le propinó la derrota más humillante que había tenido hasta ese momento. Sin embargo, algo hay que reconocerle a este individuo: él supo reponerse de la derrota, corrigió la estrategia, y exactamente un año y un mes, así, un año y un mes, 366 días después de la Noche Triste, Hernán Cortés estaba entrando a la Ciudad de México Tenochtitlan como su conquistador legítimo. 366 días después de haber sufrido su derrota más humillante. Después de ese momento, créame, hermano, la historia de México ya no volvió a ser la misma. Ahora, ¿qué habría pasado si Hernán Cortés se hubiese quedado simplemente a lamentar la derrota de la Noche Triste? Bueno, tal vez no habríamos conocido lo que después conocimos en la historia de México. Es cierto, hermano, que hay noches demasiado largas, hay noches muy oscuras, noches que parecen interminables, en donde parece que todo se sale de control y parece que la esperanza nomás no se asoma por ningún lugar. Pero gracias a Dios, las noches no son eternas, hermano. Las noches no duran para siempre. Tarde o temprano, la noche con toda su oscuridad y con todo su frío tiene que pasar y darle lugar a la luz del día. Y cuando el día viene, hermano, si tú lo estás viviendo en Cristo, traerá esperanza. Quiero hoy hablarte un mensaje de esperanza, porque yo sé que hoy muchos de nosotros parece que estamos viviendo una noche interminable, una noche oscura, una noche fría, en donde no vemos la esperanza por ningún lugar. Y yo quiero hablarte acerca de la esperanza. Y este sermón que le he titulado Del llanto a la alegría, y ve conmigo al Salmo capítulo 30 en el versículo 5.
Dice de esta manera la palabra de Dios, porque un momento será su ira. Está hablando de Dios, de la ira de Dios, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Oh, gloria a Dios. Una vez más, se lo voy a leer porque quiero que usted capture la esencia de estas palabras, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la mañana durará el lloro, por la noche, durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Quiero hablarte en primer lugar de noches difíciles. La mayoría de los que estamos aquí, hermano, sabemos lo que es una noche difícil. Y cuando hablo de noche, no necesariamente me refiero a ese periodo de tiempo que dura más o menos entre las 8 y las 6 de la mañana. No, estoy hablando en sentido figurado, pero también para ilustrárselo, yo quiero recordarle de esas noches que creo que todos hemos pasado, de esas noches de insomnio, de esas noches en donde parece que no puedes dormir porque hay una inquietud hostigando tu mente, tu corazón, aún tu espíritu. Esas noches como cuando tienes que cuidar a un familiar enfermo, o una noche de angustia en donde tú estás esperando una respuesta, o estás esperando una noticia, o una llamada telefónica y no llega, o una noche en la que tú estás esperando que un familiar venga a casa y nada más no llega. Son noches, hermano, noches en donde tal vez tú no puedes dormir a causa de la preocupación, a causa del temor, y pareciera como que los minutos no transcurren, como que el reloj no avanza. Esas noches, hermano, créame, a ninguno de nosotros nos gusta vivirlas, pero esas noches inevitablemente nos van a llegar a todos. La noche, hermano, es parte normal de la vida. El Evangelio de Marcos nos cuenta la historia de una noche difícil, una noche como la que te acabo de describir, larga, pesada, y los que la están viviendo son seguidores de Jesucristo, así como tú y como yo. Así es que quiero que me acompañes a mirar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en los versículos del 45 al 51. Quiero que me acompañes a ver este retrato de una noche difícil. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 51. Dice, enseguida, aquí está hablando de Jesús, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos lo veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Ahora yo quiero que tú veas lo que está sucediendo en esta noche difícil.
Todo empieza con Jesús dándole una orden a sus discípulos. Muchachos, adelántense, suban a la barca, crucen el otro lado del lago, nos vemos allá, mientras yo me encargo de despedir aquí a la gente que se reunió para el servicio. Cruzar el lago a bordo de una barca, hermano, no parecía ser algo del otro mundo, menos para estos hombres que antes de ser discípulos de Jesús, varios de ellos se dedicaban al negocio de la pesca. Ellos seguramente conocían ese lago. Ellos probablemente hasta habían trabajado ahí en ese lago y eran pues navegantes con el conocimiento necesario. Así es que cruzar el lago en una barca no parecía ser cosa muy difícil para ellos. Menos aún, Jesús era el que les había dado la orden de atravesar el barco. Estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué podía salir mal? A veces, hermano, pensamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, que cuando somos obedientes a Dios, todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Todo nos va a salir bien, todo va a marchar sobre ruedas, todo se nos va a ir dando. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos. Pero hay algo que no debemos ignorar, hermano. Muchas veces la vida te tiene preparadas tormentas que se esconden debajo de un lago que aparentemente está tranquilo y que es manejable. Muchas veces la vida es así. Debajo de la superficie hay tormentas que se están gestando, aunque en apariencia todo está tranquilo. Ahora quiero que tú veas esto, lo que está sucediendo con estos discípulos, lo que parecía ser una tarea sencilla, de repente se convierte en una crisis terrible. Tú lo puedes ver, Marcos 6:47, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que los discípulos no estaban haciendo ningún progreso. Ellos se habían estancado. Parecía que aunque estaban haciendo la voluntad de Dios y parecía que aunque ellos sabían cómo hacer las cosas, no estaban teniendo verdaderos progresos. No estaban mirando nada más, dice, estaba en medio del mar. Ahora, piensa en esto. La falta de progreso, su estancamiento, no se debe a la pereza, no se debe a la falta de ganas. ¿Por qué digo eso? Porque los discípulos sí están remando, están trabajando, están esforzándose, están haciendo lo que les toca hacer, pero su barca no se mueve ni tantito. Su barca sigue estacionada en el mismo punto. Ahora piensa por un momento en esto. ¿No te has sentido tú así alguna vez? Que trabajas, te esfuerzas, te cansas y aún así parece como que nada está sucediendo. Como que llegaste a un punto de estancamiento y aunque tú dices, estoy trabajando, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no hay nada que me indique que estoy progresando. Yo sí he sentido eso, hermano. Y no es nada agradable, es una mezcla de muchas cosas. Cuando estás en un punto como el de los discípulos, es una mezcla de tristeza, de coraje, de impotencia. Esas son las noches largas y difíciles que a todos nos toca vivir
de vez en cuando. A todos nos toca vivir eso, alguna vez. Ahora, escucha, ¿por qué los esfuerzos de los discípulos no están dando fruto? Bueno, el mismo versículo 48 nos lo dice, porque el viento les era contrario. Ellos están enfrentando la oposición. No quiero que pierdas de vista esto. Ellos están haciendo la voluntad de Dios, ellos están esforzándose, ellos están trabajando, ellos están agotados, pero no se pueden mover de ese punto porque los vientos les son contrarios. Ahora quiero hablarte de eso. Los vientos contrarios, hermano, tienen una misión: desanimarte. Hacer que avientes los remos, que digas, ¿para qué entonces hago la voluntad de Dios si esto no sirve para nada? Entonces, ¿para qué hago las cosas si esto no está bien? Los vientos contrarios, hermano, tienen como misión hacer que abortes la misión, que abortes tu destino. Puedes desilusionarte, puedes amargarte, puedes aventar la toalla, dudar del propósito de Dios y de decir, creo que no fue tan buena idea hacerle caso a la voluntad de Dios. Los vientos contrarios, hermano, son esos problemas que enfrentamos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Puede ser la enfermedad, puede ser la necesidad económica, puede ser la escasez, puede ser la persecución, puede ser la crítica de los que están a nuestro alrededor, puede ser muchas cosas, pero yo quiero que tú identifiques esto. Son vientos contrarios que no te dejan avanzar en la voluntad de Dios, son vientos que te detienen, te estancan y tienen un propósito: desanimarte. Mira, a mí me preocupa mucho cuando gente de ministerio comienza a experimentar los vientos contrarios y no conoce esta realidad, que todos los enfrentamos o los enfrentaremos tarde o temprano. Me preocupa esa gente cuando dice, bueno, yo estoy bien en el ministerio, pero es que ahorita he estado teniendo muchos problemas y ya no voy a poder estar en el ministerio. Eso es una pésima decisión. O gente de la iglesia que dice, mire, yo me siento muy a gusto en la iglesia, he visto cómo Dios ha transformado mi vida, pero ¿sabe qué? Estoy teniendo problemas en mi casa. A mi marido no le gusta que venga, o a mi esposa no le gusta que venga, o mis amigos de ahí del barrio me critican porque me volví cristiano. Son vientos adversos. Estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que tienes que hacer, pero esos vientos están queriendo que tú te estanques. Pero acuérdate de algo: cuando alguien se queda estancado en medio de un cuerpo de agua, solo van a suceder dos cosas: o se va a morir de inanición o de hipotermia, o va a terminar hundiéndose. No te conviene quedarte estancado en un punto. Tú necesitas seguir moviéndote. Ahora quiero hablarte de cuando Jesús se tarda. El Evangelio de Juan, en el capítulo 11, yo te sugiero que tú lo leas en casa, narra cómo un día uno de los amigos de Jesús, llamado Lázaro, se enfermó. Así es que, estando él siendo amigo de Jesús, los familiares de él dijeron, pues él tiene la vara alta y con el Señor. Avísenle a Jesús que su gran amigo Lázaro está enfermo, que si puede venir y orar por él.
Entonces van de parte del amigo de Jesús y le dicen: Señor, tu amigo, aquel al que amas, aquel al que estimas mucho, está enfermo, ¿puedes venir a ayudarlo? Contrario a lo que pensaríamos, ¿verdad? Cuando Jesús escuchó que su amigo Lázaro estaba enfermo, Él no acudió de inmediato a verlo. Él se quedó otros 2 días más ahí, en donde Él estaba predicando. Él oyó que su amigo estaba enfermo, pero Él no corrió a verlo. Dijo: oh, está bien, esta enfermedad no es para otra cosa, sino para la gloria de Dios. Y Él siguió con su agenda. Es más, le dijeron: Señor, está tremendo el avivamiento, ¿nos puedes predicar otros 2 días? Y Jesús dijo: claro, aunque Él sabía que su amigo estaba enfermo. Déjalo eso en el tintero de tu mente y regresa conmigo a Marcos 6. Los comentaristas bíblicos opinan que los discípulos que estaban ahí en medio del lago llevaban ya 9 horas batallando. 9 horas, hermano. 9 horas es más que una jornada laboral. Ahora imagínese, 9 horas remando, 9 horas desesperados por no avanzar. La noche está oscura, la noche está fría, ellos están trabajando y nada está ocurriendo. Los vientos no disminuían, los vientos seguían dándoles lata, y la otra orilla, a donde se supone que tenían que llegar, nomás no se veía por ningún lado. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando enfrentamos algo como eso, hermano? ¿Qué pasa cuando tú estás en medio de un problema y nomás no le ves salida? Y parece como que si Dios se olvidó de ti. ¿Qué habrán pensado los discípulos en esas 9 horas? Tal vez la primera hora pues estaban echándole ganas, cantando alabanzas, contándose chistes entre ellos, diciendo: órale, Simón, rema más fuerte, mira, pareces niña, rema fuerte, y a ver tú, Juan, ayúdale. Pero 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Qué piensas tú cuando el tiempo transcurre y parece que no va a suceder nada? Comenzamos a dudar de que si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y podemos llegar a pensar: ¿por qué Dios me mandó a este lugar? ¿Por qué Dios me dijo que hiciera esto? Si parece que nada está sucediendo. Parece como que si Dios se olvida de nosotros. Pero te voy a decir algo: Dios nunca se olvida de nosotros. Él siempre está atento, mirando, al pendiente de lo que necesitamos. El versículo 48 de nuestro texto dice que Jesús veía cómo ellos remaban con una gran fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba al pendiente de ellos y que, contrario a lo que ellos opinaban, Él no los había dejado solos. Ahora, cuando tú escuchas esto y dices: a ver, ¿cómo? Si Jesús los está viendo, ¿cómo están batallando? Si Jesús está viendo cómo están sufriendo, ¿por qué es que no hace nada? Y parecería como que si Él es indiferente, ¿verdad?, ante nuestro sufrimiento. Entonces el diablo aprovecha para meter cizaña e intenta hacerte dudar del amor de Dios. Dice: ¿ya ves cómo eso de que Dios te ama es pura mentira? Si realmente Dios te amara, no dejaría que tú estuvieras viviendo lo que ahorita estás viviendo. Si realmente Dios te amara, ya te habría ayudado. ¿Por qué es que te deja sufrir? Si realmente Dios te amara, ya hubiera hecho algo milagroso para ayudarte.
Y esa es la intención del diablo en esas noches difíciles, hacerte dudar del amor de Dios. Pero te voy a decir algo, el amor de Dios sigue plantado en el mismo lugar y con la misma intensidad. Juan capítulo 11, versículos 5 y 6, la historia que te contaba hace ratito de Lázaro y de Jesús. Dice Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Suena contradictorio, ¿verdad? El versículo 5 dice que lo amaba, y el versículo 6 dice que no corrió en su ayuda. Se quedó 2 días más ahí. Puede ser, hermano, que cuando los vientos contrarios nos están golpeando tu barca, están golpeando tu fe, puede ser que tú no mires a Jesús ahí, pero te voy a decir algo, Jesús está ahí. Jesús no ha quitado sus ojos de nosotros, no se ha olvidado de sus promesas, no nos deja luchar solos. De hecho, Jesús está peleando las batallas junto con nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque en este caso, mientras los discípulos están peleando sus propias luchas contra los vientos de oposición, Cristo está peleando una lucha espiritualmente. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Otra vez, versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mientras ellos están peleando una batalla, acuérdate que llevan 9 horas ahí. Jesús está peleando una batalla en oración, y tal vez nuestra mente natural diga: bueno, ¿y por qué Jesús eligió orar justo a esa hora en donde los discípulos están batallando? ¿O por qué cuando se dio cuenta que ellos le estaban peleando, por qué no dejó tantito la oración y corrió a ayudarles? Eso es lo que piensa nuestra mente natural. Pero le voy a decir algo que dije el domingo: el amor de Dios es protector, no sobreprotector. Dios sabe que tenemos ciertas luchas que tenemos que pelear, ciertas crisis que debemos enfrentar y ciertos lagos que debemos atravesar. Él no nos va a librar de eso, hermano, porque todo eso tiene un propósito. Pero su amor y su cuidado no se apartan de nosotros en esos momentos difíciles. Él está cuidando el proceso. Él no te va a evitar las batallas. Él no te va a evitar las crisis. Él no te va a evitar que atravieses el lago. Pero su amor y su cuidado, su intercesión, siempre están ahí junto a nosotros. Romanos capítulo 8, versículos del 34 al 35. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y mira lo que dice adelante: el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién? Dice que de todas esas cosas, vea cómo todo lo que señala el versículo 35 son las cosas a las que más le tememos los seres humanos: hambre, desnudez, peligro,
muerte, angustia, problemas. Y dice el apóstol Pablo, esas cosas no son suficientes para que el amor de Cristo por nosotros se acabe. Y dice algo más, Jesucristo está intercediendo por nosotros. Hermano, mientras los discípulos están batallando con los remos, Jesús está en oración con el Padre, está hablando de ellos, está hablando de sus pruebas. Algo que debe darnos mucha confianza y hacernos saber que no estamos peleando las batallas solos es ese versículo 34 de Romanos 8. Cristo intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Cristo es el que nos da esa intercesión a nuestro favor. Ahora, yo le decía hace un momento que Dios va a dejar que enfrentemos pruebas, crisis, necesidades, pero también hay algo. Él sabe cuál es el momento exacto para sacarnos de la prueba. Él no nos va a dejar más tiempo del necesario en medio del horno de la prueba, hermano. Él no se goza viéndonos sufrir. No es un Dios cruel que se goza viendo cómo sus hijos sufren. Él sabe cuál es el tiempo necesario. El versículo el versículo 48 de ahí de Marcos 6 dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. Jesús se acercó cerca de la cuarta vigilia. ¿Qué hora es esa? Entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando los discípulos ya habían pasado la mayor parte de la noche batallando, sufriendo, desanimados. En ese momento, en la cuarta vigilia, Jesús dijo: oh, esta es la hora. Esta es la hora adecuada. A veces pensamos que Dios se tarda en respondernos, hermano. En nuestra mente natural decimos: es que Dios ya se tardó mucho. En nuestra mente natural decimos: es que se me hace que ya se le olvidó. En nuestra mente natural muchas veces podemos pensar que nuestras oraciones no están surtiendo efecto porque el tiempo avanza y nada más no vemos la respuesta, ni la intervención, ni el milagro de Dios. Pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Las tormentas, hermano, en la vida de un cristiano tienen un propósito, y créame, no es para destrucción. Tienen el propósito de volvernos más aptos para servirlo. Él deja que luchemos lo que tengamos que luchar. Él deja que enfrentemos esos vientos contrarios. Él deja que atravesemos esas crisis. Pero cuando Él sabe que ya es el tiempo adecuado, interviene de modos extraordinarios para liberarnos. Piensa por un momento en el alfarero, ese artesano que hace piezas de barro, que hace ollas, que hace vasijas, que hace comales. Piensa por un momento en el alfarero. Él no saca sus piezas del horno hasta que él ya sabe cuando ya esa pieza de barro ha adquirido la consistencia necesaria para ser una pieza útil. Si el alfarero saca la jarra que se está cociendo en el barro, si la saca antes de tiempo, corre el riesgo de arruinar su trabajo, de que esa pieza de alfarería no sirva, porque probablemente va a estar quebradiza, probablemente va a tener grietas, probablemente va a tener defectos, no va a servir para el propósito para el cual fue diseñado. Entonces, un alfarero no saca la pieza del horno hasta que él ya sabe que ha adquirido la consistencia necesaria. Piensa en un panadero.
Un panadero no saca el pan del horno antes de tiempo, porque si lo saca antes de tiempo corre el riesgo de que esté crudo. No el panadero, el pan. Y si lo saca después de tiempo, corre el riesgo de que el pan también sea inservible para comer porque va a estar quemado. Piense en esos dos trabajadores, tipos de trabajadores. Si las ollas de alfarería o las piezas de pan sintieran como nosotros y pudieran gritar como nosotros, seguramente al minuto de que las metieron al horno comenzarían a protestar: sácame de aquí, me duele, no me gusta este lugar, no me gusta esto que estoy atravesando, ya no aguanto este problema. Pero tanto el alfarero como el panadero son maestros en su oficio. Ellos saben cuándo, ellos saben cómo, ellos saben qué color, qué consistencia, qué forma deben agarrar sus piezas de alfarería o sus piezas de panadería. Y después, cuando ellos ya han visto la manera en la que ellos ya han ideado cómo debe salir su trabajo, lo sacan del horno y lo ponen a servir para sus propios propósitos. Acuérdese de estas ilustraciones, hermano, cuando esté en el horno de la prueba, cuando piensa que Dios está tardando en responder, o que cuando piensa que Dios ya se olvidó de usted. Créame, Dios conoce nuestros tiempos mucho mejor que un alfarero y mucho mejor que un panadero. Y lo que nos dice la palabra de Dios, su amor y su cuidado por nosotros nunca cambian. Siempre Él está ahí. Y Él está como un padre mirando mientras el hijo aprende cosas que antes no sabía. Yo me acuerdo de cuando mis hijos eran pequeños, se iban al kinder y yo veía cómo entraban, y yo muchas veces me asomaba para ver cómo se metieran a su salón. Tal vez dentro del corazón de ellos había inquietud, tal vez dentro de ellos había miedo los primeros días que iban, pero yo a lo lejos estaba observando cómo ellos iban caminando y avanzando. Bueno, Dios es mucho mejor Padre que cualquiera de nosotros. Quiero hablarte en este último punto de un nuevo amanecer, porque en nuestro texto de esta tarde David está hablando en el Salmo 30, versículo 5, dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas son temporales, hermano. No duran para siempre. Nuestra vida en esta tierra no está condenada a toda la vida ser una vida de sufrimiento permanente. Es cierto, hay noches largas, hay noches oscuras, pero estas no duran para siempre. Pero el favor de Dios sí. Eso es lo maravilloso. Por un momento será su ira, por la noche durará el lloro, pero su favor dura toda la vida. Toda la vida. Después de la noche viene la mañana. Si alguien pasó por pruebas difíciles fue el apóstol Pablo, hermano. Mire, ese hombre de verdad, créame que ese hombre de verdad pasó por pruebas. Hay cristianos que porque le salió un juanete en el pie, qué grande prueba estoy enfrentando. Pablo el apóstol, hermano, verdaderamente enfrentó pruebas muy difíciles. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 17, mire lo que él está escribiendo respecto a las pruebas, ya esa temporalidad de ellas. 2 de Corintios 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, ponga atención en ese adjetivo, porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nota el contraste entre estas dos palabras, momentánea y eterno.
la tribulación, el problema, la noche es temporal, momentáneo, pero lo que se produce con ello, hermano, es eterno. Ahora, es curioso cómo la Biblia nos dice la hora en la que llegó Jesús. Si eso no tuviera importancia, el escritor del Evangelio de Marcos hubiera dicho, y Jesús llegó y ya, todo lo que pasó. Pero no, él apunta un dato curioso. Dice que llegó en la cuarta vigilia. Y yo le decía que la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Cuándo es eso entonces? Cuando está a punto de amanecer. ¿Y usted lo sabe? Bueno, si es que se levanta temprano, que el momento de la noche cuando hace más frío y cuando está más oscuro es justamente cuando ya va a amanecer. Desde que empecé a ir a la oración, que generalmente yo siempre he agarrado el horario de las 6 de la mañana, pero obviamente yo me tenía que levantar antes para llegar a la iglesia y estar ahí a las 6. Desde que comencé a ir a la oración, había siempre un astro luminoso que me llamaba la atención, el planeta Venus. Planeta Venus, bueno, hay gente que dice es una estrella, pero no, es un planeta. El planeta Venus resplandece en la noche o en el momento cuando ya está a punto de amanecer, es cuando más resplandece ese cuerpo celeste. En la antigüedad al planeta Venus se le conocía como la estrella de la mañana. O sea, imagínese ese tiempo cuando no había electricidad o no se usaba la electricidad, no había iluminación, no había nada de eso. Imagínese en esas noches oscuras, cuando estaba a punto de amanecer, lo único que alumbraba, si es que no había luna, era el planeta Venus. El planeta Venus anuncia que el día está por llegar. En Apocalipsis 22:16, Jesús se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Jesús nos está diciendo algo, aunque todo esté oscuro a tu alrededor, aunque la noche esté muy fría, muy oscura, aunque la noche puede haber parecido muy larga, la estrella resplandeciente de la mañana está anunciando que un nuevo día está por comenzar. El testimonio de Cristo es ese. Un nuevo día está por comenzar, y cuando el día nuevo viene, hermano, es una oportunidad para comenzar otra vez. Hace tiempo se me vino a la mente este pensamiento. Cada día nuevo es como un lienzo en blanco que Dios te entrega. Un lienzo es esa tela en donde un pintor pinta lo que él quiere. Y ese pensamiento me vino. Cada día que amanece, cada día que Dios nos permite despertar, es como un lienzo nuevo que Él te regala para que hagas con él lo que tú quieras. Puedes pintar una obra de arte, hermano, pero también puedes usarlo como una sábana para envolverte, para ahí arrinconarte en algún lugar, a lamentar lo mal que te va. Puedes usarlo como un gran paño de lágrimas. Puedes cortarlo a tijerazos, puedes hacer muchas cosas, pero es una nueva oportunidad que Dios te da. Cada mañana Él te entrega un lienzo blanco, limpio y gratuito, y te dice: ok, tú puedes hacer algo con este día nuevo. Así es que piense muy bien cómo va a usar su lienzo, porque puede usarlo para pintar una obra de arte, o puede usarlo simplemente para ocultarse de la vida. Qué alegría habrán sentido los discípulos cuando vieron que Jesús había llegado a su barco. Las luchas, las desilusiones, el cansancio, la tristeza, la amargura, todo lo que hayan experimentado en esas 9 horas, hermano, pasaron al olvido.
El nuevo día estaba despuntando y Jesús estaba con ellos. Cuando Jesús sube a la barca con ellos, Él les da unas palabras: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y eso es lo maravilloso. Lo que dice Jesús: soy yo, no teman. Ese es el nombre divino. Yo soy. Tengan ánimo, no teman. Esas mismas palabras hoy Jesús nos las repite a nosotros en medio de esas noches largas y difíciles. No se trata de quién eres tú, no se trata ni siquiera de la noche, se trata de quién es Él. Yo soy, no temas. Esa es nuestra garantía. Así es que si esta noche tú estás pasando una temporada, porque yo te decía hace un momento, cuando hablo de la noche, puedo referirme al periodo de tiempo en donde está oscuro, o puedo referirme a un periodo mayor de varios días, semanas, meses, años, que parece que es una noche. Bueno, le voy a decir algo: no dura para siempre, es temporal, pero está produciendo en nosotros, si es que nos dejamos procesar por Dios, dice, excelente y eterno peso de gloria. Con el día nuevo viene también la misericordia de Dios, la cual es nueva cada día. Y quiero cerrar con lo que viene ahí en el libro de Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 3. Qué tremendo que estas palabras tan poderosas que vamos a leer ahorita vienen en un libro que se llama Lamentaciones. Créame, esto nos demuestra una vez más que el humor de Dios, Él también tiene sentido del humor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Nuevas son las misericordias cada mañana. Dice, grande es su fidelidad. Dios es fiel. Aun cuando el diablo viene a meter cizaña y a decir, Dios ya se olvidó de ti. Fue una mala decisión que tú comenzaras a servir a Dios. No, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue al pendiente, esperando a que pases ese proceso, y en el momento adecuado Él vendrá e intervendrá de una manera asombrosa. Grande es su fidelidad, por lo tanto en Él voy a esperar. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta tarde. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios, y nadie desconcentrado. Este es un momento solemne. Quiero hablar acerca de lo que hoy miramos, las noches que parece que no tienen fin. Y cuando hablamos de noches, le digo, puede ser tanto una noche común, una noche natural, o puede ser un cierto periodo de tiempo, de días, meses, años, en donde parece como si todo está oscuro, todo está frío, en donde como que si la esperanza se ha terminado y nada más no vemos la salida. Bueno, en esas noches, hermano, de tormenta, o en esas noches de vientos contrarios, siempre hay un propósito de Dios. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, créame, hay un propósito de parte de Él.
No es que Él se ha olvidado de usted, no es que Él lo ha dejado de amar, no es que a Él usted no le interesa, nada de eso es cierto. El diablo muchas veces procura convencernos de eso. No le importas a Dios. Si tú le importaras a Dios, Él haría algo por ti. Si tú le importaras a Dios, Él ya te habría contestado desde hace cuánto. Pero todo eso tiene un propósito: proveernos de un peso eterno y excelente de gloria. Y yo le hablaba, le decía como un alfarero o un panadero. Ellos conocen el momento en el que tienen que sacar sus piezas del horno. Si las sacan antes de tiempo, sus piezas van a ser inútiles, se van a quebrar, no van a ser aptas para lo que fueron diseñadas. Dios está ahí junto a nosotros en esos momentos difíciles, vigilando el proceso, cuidándonos, intercediendo por nosotros el Señor delante del Padre. Versículo 35 de Romanos 8 muestra las cosas a las que nuestra carne le tiene más miedo: los problemas, la pobreza, la muerte, la enfermedad, el dolor, las aflicciones. Pero, dice Pablo, ninguna de esas cosas lograrán apartarnos del amor de Cristo. Mientras los discípulos remaban contra esos vientos que no los dejaban avanzar, tal vez ellos se preguntaban: ¿qué estoy haciendo mal? Se supone que estoy haciendo la voluntad de Dios. Jesús fue el que nos dijo que nos subiéramos al barco y atravesáramos el lago. Estamos trabajando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede muchas veces es inexplicable, ¿verdad? En términos humanos. Me gustaría decirle: oh, mire, la explicación es esta, es muy clara. No, cada situación es diferente, pero algo es común en todo esto: que si usted es un hijo de Dios y está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo lo que tiene que hacer, esa noche difícil y larga tiene un propósito en el cual Dios se va a glorificar. Así es que no deje de hacer lo que tiene que hacer. No deje de servir a Dios, no deje de rendirle su vida a Dios, no deje de hacer lo que es correcto. En el tiempo adecuado Él vendrá. En el tiempo adecuado Él intervendrá. Mientras tanto, hay una estrella que brilla en medio de la noche y que anuncia que la mañana nueva está por venir. Mientras la iglesia está meditando en todo esto, yo quiero dirigirme en esta hora a gente que probablemente está aquí en este lugar o que nos esté escuchando y tú no tienes a Cristo en tu corazón y tal vez te has identificado con esto que he predicado en esta noche. Sientes que te esfuerzas, pero no avanzas. Sientes como que la noche ya se ha alargado demasiado y nada más no le ves tu futuro ni ves por dónde puede venir la solución. Te voy a decir algo: si tú no tienes una relación personal con Jesucristo, tu caso es más desesperante porque no tienes esperanza. Ahora, cuando digo tener una relación con el Señor, no estoy hablando de tener una religión, no estoy hablando de que si tú eres religioso o no, estoy hablando de que si verdaderamente Jesucristo es el Señor de tu vida, de que si verdaderamente Jesucristo es tu Salvador, de que si tú vives para servirlo, vives para obedecerle, vives para alabarle, para amarle, para conocerle a profundidad. Tener una relación personal con el Señor no es mirarlo ahí de vez en cuando, o cada que estamos en problemas, o cada que se celebra una fecha en especial.
Tener una relación personal con el Señor es vivir para Él todos los días, agradecido con Él, alabándole, conociéndole, comunicándose con Él, profundizando en nuestra relación con Él. Y tal vez digas, bueno, no, si es así, no, yo no lo he hecho. Y le voy a decir por qué. Ninguno de nosotros lo hace en lo natural. Nuestro pecado pone una barrera entre Dios y nosotros. Ninguno de nosotros está buscando a Dios en lo natural. ¿Por qué? Porque el pecado es como una barrera. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a reconciliar al pecador con el Dios Santo. Jesús ya pagó en la cruz el precio de tu pecado. Eso que te condena, eso que te aleja de Dios, eso que te hace olvidarte de Dios, Jesucristo ya lo pagó. Solamente tú tienes que venir, acercarte, pedirle a Él que perdone tu pecado, acogerte bajo sus alas, como decía yo este domingo. Si tú eres esa persona y hoy necesitas a Cristo en tu corazón, te voy a pedir un favor. Ahí donde estás, repite esta oración junto conmigo, hazla de todo tu corazón, hazla con toda la fe y algo tremendo sucederá esta noche contigo. Así es que si tú eres esta persona, quiero que repitas estas palabras junto a mí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te doy las gracias, Señor, por este tiempo de salvación. Gracias porque me has dejado escuchar tu palabra. Hoy confieso delante de ti, Señor, mi pecado, mi maldad, todo eso que me separa de ti. Yo quiero renunciar a él. Yo ya no quiero vivir de la manera en la que he estado viviendo. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú me limpies con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú entres a mi vida, que tú te conviertas en el Señor de mi vida, en el dueño de mi corazón, en el Dios de mi salvación. Yo te recibo, Señor Jesús. Limpia mis pecados, perdóname y ayúdame a vivir siempre para ti. Te lo ruego en esta noche, Señor, y te doy gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.